Bueno, buenas tardes a todos. Damos inicio al panel de aprobación y control de gestión presupuestaria. Vamos a contar con la exposición del contador Macón, de la doctora Paola Laurenzano, de forma remota, y del doctor Marcelo López Alfonso. Marcos Macón va a exponer en primer lugar. Es contador por la UBA, ha realizado posgrados en Chile y en la Escuela Interamericana de Administración Pública de Brasil, en materia de planificación del sector público y desarrollo económico respectivamente. Fue secretario de Presupuesto de la Nación, secretario de Modernización del Estado, vicejefe de Gabinete de Ministros. Asimismo, fue director general de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, con lo cual tiene alta experiencia en la materia que vamos a exponer hoy, y es autor de diversas publicaciones docentes en cursos seminarios en Argentina y Latinoamérica. Marcos Macón nos va a ilustrar sobre el rol del Parlamento en la aprobación y el seguimiento del presupuesto. Macón, le doy la bienvenida. La palabra es suya. Muy bien, buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer a la Universidad Austral esta posibilidad de volver a estar con un evento de este tipo. Tuve la oportunidad de estar en el evento realizado en Villa Langostura y espero no repetir lo que pasó en Villa Langostura, donde hablé de más, me excedí en los créditos presupuestarios y le quité tiempo a las posiciones siguientes. Pero sí volver a Villa Langostura, exactamente. Bueno, cada vez que hice mi currículum soy puro ex. Bueno, es lógico después de años que tengo más ex. Yo tengo uno que soy el director de la carrera de gestión por resultados. Es lo único que tengo vigente. El tema que voy a desarrollar el día de hoy, dentro de lo que es aprobación y control de la gestión presupuestaria, es hacer un conjunto de reflexiones sobre el rol que tiene que desempeñar, o que debería desempeñar, o que desempeña el Congreso Nacional en materia de su participación en el ciclo presupuestario. ¿Y por qué es necesario que participe? Entonces, la primera lámina que voy a mostrar es algunos breves aspectos conceptuales de qué es el presupuesto. Porque todos piensan que el presupuesto es una herramienta que se discute en el periodo que va del 15 de septiembre al 31 de diciembre y ahí se acabó todo. Y en realidad eso es una parte del presupuesto. El presupuesto es... ¿Está la lámina, no? Sí, está. Es un instrumento de múltiples fines. ¿Qué pasó? Me acerco un poco más. ¿Así? ¿Está bien? Ok, mientras me lo choque. El presupuesto es un instrumento de múltiples fines. Es un instrumento básico de planificación. ¿Por qué? Porque a través del presupuesto público se concreta anualmente las responsabilidades que tienen las instituciones públicas en el cumplimiento de los objetivos y políticas previstos en los planes en materia de la responsabilidad del sector público. Es la herramienta fundamental de vinculación de la visión de mediano y largo plazo prevista en los planes con la gestión diaria y cotidiana que tienen que llevar a cabo las instituciones públicas. Es también un instrumento de política económica, porque a través del presupuesto se manejan las variables ingreso, gasto y financiamiento público. Y justamente una de las discusiones que hay en estos tiempos en Argentina es el impacto que en las variables macroeconómicas, especialmente en lo que es la inflación, tiene el presupuesto público. Por lo tanto, es un presupuesto que, además de ser una herramienta para ejecutar los planes de mediano y largo plazo, es una herramienta fundamental para lograr vincular la gestión financiera pública con las variables macroeconómicas. Pero no es solamente eso. Es también un instrumento de administración y gerencia. Es la hoja de ruta que tienen que tener todos y cada uno de los funcionarios que tienen responsabilidad en los procesos de utilización de recursos reales y financieros para producir bienes y servicios. Es una herramienta que tiene que guiar
la cotidianidad del funcionamiento de lo que es los organismos públicos. Pero esa importancia que tiene el presupuesto como instrumento de planificación, como instrumento de política económica, como instrumento de gerencia, significa que su aprobación implica definir una forma de vida de la sociedad para un año determinado. Implica definir cómo la sociedad va a financiar el gasto público y cómo ese financiamiento se va a devolver en bienes y servicios que satisfagan las necesidades y demandas de la sociedad. Por eso es que también el presupuesto es un instrumento legal. Siendo un instrumento legal, evidentemente, tiene que pasar por el Congreso Nacional. Inclusive hay una terminología muy común al hablar de que es la ley de leyes. ¿Por qué? Porque justamente cuando se está discutiendo el presupuesto en el Congreso, que ya en poco tiempo más, en 2 meses, va a comenzar a discutirse el presupuesto para el año 2024, se define a través de los representantes del pueblo y de la sociedad qué mandato se le da al Poder Ejecutivo para captar recursos y para volcarlo, esos recursos, en bienes y servicios para satisfacer la demanda de la sociedad. Por lo tanto, el presupuesto es una herramienta fundamental de actuación del Congreso, pero no solamente en lo que es la aprobación, sino también en el seguimiento y control. Como está en el nombre de este panel, el panel está hablando de aprobación y control de la gestión presupuestaria. Por lo tanto, el rol del Congreso no acaba ni termina cuando aprueba el presupuesto o cuando lo rechaza. Él tiene que hacer un seguimiento y verificar el grado de cumplimiento. Y vamos a ver, y este es el objeto central de mi exposición, ¿cuál ha sido la evolución de los roles del Congreso Nacional en el proceso presupuestario, en la aprobación del presupuesto, en las modificaciones que se hacen al presupuesto, en el seguimiento de ejecución del presupuesto y en la rendición de cuentas? O sea, el presupuesto no debe verse solamente como algo que es una expresión ex ante de lo que se va a hacer, sino ex ante, es concurrente y es ex post. Y en esas partes, en todo ese ciclo, estas 4 aspectos o variables que incluye el presupuesto, el Congreso tiene roles que cumplir y están roles asignados en eso. No es solamente la aprobación del presupuesto. Vamos a ver entonces, yo voy a tomar como marco de referencia en mi exposición para ver cómo ha ido evolucionando el rol del Congreso Nacional previo a la ley 24.156, que es la que rige actualmente el funcionamiento no solamente del presupuesto, sino del sistema de administración financiera, que fue aprobada en 1992, pero previo a eso existió el decreto ley 23.354 del 56, la llamada vieja ley de contabilidad, que reguló el funcionamiento del Congreso y de la administración pública en el periodo 56 a 92, o sea, 40 años prácticamente. Entonces, ¿cómo se trataba el presupuesto previo a la ley 24.156? El presupuesto tenía exclusivamente variables financieras. Es decir, era una explicación de lo que eran los ingresos, los gastos, e inclusive no se aprobaba el plan detallado de obras públicas, obra por obra, sino se aprobaba un monto por destino de las inversiones y después las inversiones, obra por obra, era instrumentada por el Ejecutivo. Es decir, era un instrumento básicamente financiero. No contenía variables reales. ¿Qué son variables reales? Los bienes y servicios que produce o presta el Estado y el impacto que tiene esto en satisfacer las demandas de la sociedad. Pero ¿qué pasaba con el presupuesto? Fíjense, dice, el presupuesto prácticamente hasta la década del 90, hasta el 92, con la aprobación de la ley de administración financiera,
era un trámite meramente formal y rutinario, porque la Constitución establece de que el presupuesto tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional. El último presupuesto presentado y aprobado en término fue el del periodo 53-54, porque en esa época el ejercicio fiscal no era el año calendario, sino era julio-junio. Y el último presupuesto presentado en término, pero que no fue aprobado, fue el presupuesto del presidente Ilía en 1966. Todos los demás presupuestos eran aprobados durante la ejecución presupuestaria. Con la figura de la prórroga presupuestaria se iba prorrogando el presupuesto año por año. Es decir, que el Congreso, en lo que es la aprobación del presupuesto, era un saludo a la bandera, discúlpenme el término, ¿no? Era un mero requisito meramente formal. Yo decía que cuando se aprobaba el presupuesto, a veces, en algunos años, era el presupuesto mejor programado del mundo. ¿Por qué? Porque como se aprobaba a final del año de ejecución, lo programado y lo ejecutado era prácticamente igual. Porque claro, se aprobaba a final del año. Después le voy a explicar qué pasó entre en el periodo anterior y la sanción de la ley 24.156. Pero desde el punto de vista de la aprobación, el presupuesto no era un instrumento donde el Congreso intervenía en materia de fijación de política. Claro, hay que tener en cuenta también que tuvimos periodo de dictaduras militares. Y lógicamente en esos casos no había Congreso. Y yo, podrá ser un tema mejor personal, pero el famoso CAL, o Consejo de Asesoramiento Legislativo, que había creado la dictadura, para mí no era un representante del Congreso. Lo trataba el presupuesto, sí, lo trataba el presupuesto. Pero eso no eran representantes del pueblo, elegidos por el pueblo, para tratar temas que hacen al funcionamiento del país. Entonces, para mí, eso no, sí. También se obstaculizaba mucho la inexistencia de periodos democráticos. ¿Qué pasó con la ley 24.156? Yo quiero contarle una anécdota me tocó participar en la elaboración de esa ley, y la ley fue aprobada el 91 para el 92, el 92 para el 93. En el año 91 se dio un caso inédito en Argentina. Se aprobaron presupuestos de 3 años, un solo año. El presupuesto de 1990, en 91 no había sido aprobado, por lo tanto, se lo presentó al Congreso para darle formalidad de haberse aprobado, el 90. El 91 se presentó en el mes de julio-agosto y se aprobó durante el año 91. Y por primera vez, desde 1966, en 1991 se presentó el presupuesto 92 el 15 de septiembre. Y ahí entonces el gran logro que se mencionaba y que se planteaba en los diarios, los medios de prensa en general, el restablecimiento de la cultura presupuestaria. Algo que yo tuve la oportunidad de visitar otros países, estuve trabajando en otros países. En ningún país se le ocurría que el presupuesto no se presentara en términos. Acá lo primero que hubo que hacer es restablecer la cultura presupuestaria. Entonces, en un año se aprobaron presupuestos correspondientes a 3 años. Después ya entró ¿está bien? Después entró la rutina de la presentación, y en estos actuales momentos, que un poder ejecutivo no presente el presupuesto en términos es causa de un problema, de una crisis política muy seria, porque desde 1992 a la fecha, todos los presupuestos han sido presentados en términos por los distintos poderes ejecutivos que estuvieron en el país. Pero ¿qué contiene el presupuesto? Es decir, la ley 24.156, que regula el proceso presupuestario,
se enmarca en los artículos 24 y 25 de la ley 2456, que establece la estructura y la composición del presupuesto. Después, en la segunda parte del debate, podemos ver qué contiene. Pero básicamente tiene una particularidad, que no solamente obliga a presentar el proyecto de presupuesto, sino también el programa monetario y el presupuesto de divisas del sector público. Dos elementos de política macroeconómica centrales. La reforma constitucional del 94, que fue aprobada con posterioridad a la ley 2456, le agregó que junto con el presupuesto y con los programas monetarios y divisas también tenía que presentarse el programa de gobierno. También tiene formar parte como un elemento que, digamos, programa de gobierno entendido como las políticas de desarrollo económico y social de corto, mediano y largo plazo. Ahora, un aspecto que también es importante señalar, que hay también de las láminas, ha habido otras leyes, que todas las leyes que se han venido dictando a partir de la 2456 tuvieron como objeto fortalecer el rol del Congreso en lo que es la aprobación del presupuesto, brindarle mayores elementos de juicio. Sí, uno de los temas que se aprobó por la ley 24629 es un informe de avance, trayendo experiencias de otros países y considerando que el periodo de análisis del proyecto de presupuesto por parte del Congreso es muy limitado. Es 15 de septiembre hasta como máximo 31 de diciembre. Entonces, para dotarle a los legisladores de mayores elementos de juicio que puedan comenzar a analizar previamente cuáles son las políticas que se están instrumentando, se estableció en la ley 24629 que se tiene que presentar un informe de avance. ¿Qué es el informe de avance? El informe de avance se acaba de presentar hace 15 días. No ha sido noticia. Pero resulta que el informe de avance se supone que debería contener las principales prioridades de política presupuestaria que va a tener el proyecto de presupuesto a ser presentado el 15 de septiembre. Y que por lo tanto es un elemento de juicio que le permite a los legisladores ir empapándose de cuáles son las principales prioridades que plantea el proyecto de presupuesto. Además, la ley 2429 establece que entre el periodo 30 de junio y el 15 de septiembre, el informe de avance ha sido sistemáticamente cumplido por los distintos poderes ejecutivos. Se presenta en fecha. El contenido, me permito afirmar ya, no es lo que dice exactamente la ley. Hay más análisis de lo que es la ejecución presupuestaria del año anterior y del año en curso que presentación de políticas. No hay una previsión ni proyecciones macroeconómicas muy sólidas. No sé la de este año, pero en general no contiene prioridades suficientes, a mi entender, ¿no? Pero además hay otro aspecto que nunca se ha cumplido, pero que está en la ley 2429 también, que está al final de la lámina. No, perdón, que está... Perdón. Se me quedó. Pero se me quedó el pensamiento. Que está previsto que entre el 30 de junio y el 15 de septiembre, el jefe de gabinete entre el 30 de junio y el 15 de septiembre, el jefe de gabinete tiene que presentarse ante las dos comisiones de presupuesto para presentar la cuenta de inversión, la proyección fiscal de ejecución del año y las proyecciones para el año siguiente. Esto sí, no lo ha cumplido nadie. Nunca ha habido esa presentación del jefe de gabinete. Otro aspecto que también se lo incorpora, pero no como criterio de aprobación, sino como elemento de juicio después de aprobar el presupuesto,
es el presupuesto plurianual. En realidad, el presupuesto plurianual debería ser presentado conjuntamente con el presupuesto, pero en la práctica se ha presentado con posterioridad. El presupuesto plurianual es la proyección de mediano plazo del presupuesto anual que no tiene carácter de ley, pero que es elemento de juicio que sirve a los legisladores para ver qué significa lo que está aprobando un año. Porque quiero aclarar lo siguiente. El ciclo presupuestario tiene una etapa de aprobación, una etapa de ejecución y etapa de evaluación. La etapa de ejecución es de un año. Y por convención, a nivel nacional y también internacional, en casi todos los países, el periodo se corresponde con el periodo calendario, 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Y preguntarán ustedes, ¿y por qué no se puede elaborar un presupuesto quinquenal a ser aprobado por el Congreso? Muy difícil, muy complejo. El grado de desvíos que puede haber entre lo programado y ejecutado puede ser muy grande. Ya un año es un periodo bastante largo y a veces significa cambios importantes en las políticas. Es decir, el único caso de un país que tiene un presupuesto quinquenal, el único caso en América Latina, es Uruguay, que por la Constitución está establecido que el presupuesto se aprueba al inicio del periodo de gobierno para todo el periodo de gobierno. Pero es también un presupuesto que año a año, con las revisiones de cuentas que tiene que presentar el Ejecutivo al Legislativo, se hacen profundos cambios. En los hechos, cada año se va modificando el presupuesto. Es un horizonte muy largo. Pero sí tiene que ser el presupuesto el único caso. El otro caso que se dio hace unos años fue un presupuesto bianual en Ecuador, que fue descartado. Y en el caso de Brasil, el plan de inversiones se aprueba por 5 años, pero está en base también, ese plan de inversiones de 5 años que se aprobó por el Congreso, también está sujeto a las revisiones anuales que se instrumentan a través del presupuesto. Es decir, en general, digamos, salvo el caso que les mencionaba de Uruguay, los presupuestos la ejecución es anual. Pero el presupuesto plurianual, que está establecido por la ley 25.152, es un elemento, un marco de referencia de las políticas presupuestarias de mediano plazo. Bueno, yo les dije, como buen presupuestario me excedo los créditos. Les voy a tratar de hacer. Y para finalizar, ¿qué pasó en este periodo? Todos los años el presupuesto ha sido presentado en términos del 15 de septiembre. Y solo en 2 oportunidades no fue aprobado el presupuesto en términos. En el caso del 2011, el presupuesto del 2011 no fue aprobado. No fue tratado ni aprobado ni rechazado. En el caso del 2020 fue el único caso donde el presupuesto fue rechazado. Salvo esos 2 casos, el presupuesto ha sido aprobado. Vamos a la segunda etapa, las modificaciones presupuestarias. Previo a la ley 24.156, el Ejecutivo podía modificar el presupuesto variando todas las partidas. No había ninguna limitación ni ninguna norma. Estaba implícito de que no podía aumentar el total de gastos, pero no había ninguna norma que regulara el tratamiento de las modificaciones al presupuesto. La ley 24.156 restableció y otorgó facultades al Congreso. Y de ahí surgió el famoso artículo que ha sido discutido, el artículo 37 de la ley 24.156, que reservó explícitamente al Congreso Nacional la aprobación de modificaciones presupuestarias que incrementaran el total de recursos y gastos, que modificara disminuyendo gastos de capital para financiar gastos corrientes, o cambio en los macrodestinos de funcionamiento del gasto, como es el gasto por finalidad. Es decir, no puede traspasarse recursos de servicios económicos a servicios sociales o a servicios de seguridad y viceversa. Eso fue la reserva de facultades que explícitamente el Congreso se reservó en la ley 24.156. Por la ley 2624, en la llamada famosa ley de superpoderes,
donde solamente se quedó, no es que eliminó el rol del Congreso, pero solamente el Congreso quedó facultado para aprobar mayor endeudamiento y modificaciones del total de ingresos y gastos. Pero sí el resto lo podía modificar. Y por la ley 27.342, la 26.124 creo que del 2006, y la 27.342 del 2016, se restableció parcialmente esas facultades, reservándose, quedó un nivel intermedio, donde quedan ciertas facultades para el Ejecutivo, pero también se respetan algunas facultades para el Congreso Nacional. ¿Qué grado de cumplimiento del artículo 37? En todo el periodo, solo hubo dos proyectos de leyes modificando el presupuesto. En el 2006 y en el 2020. Hubo dos modificaciones del presupuesto aprobadas por ley del Congreso. ¿Por qué? Yo vi que simultáneamente con este panel hay otro panel sobre DNU. Entonces, no puedo dejar de hablar de los DNU. Porque desde el punto de vista presupuestario, el tema es un tema muy serio, muy complejo. Los DNU, establecidos en el artículo 99, numeral 3 de la Constitución Nacional, dice que en caso de emergencias puede hacer modificaciones, puede asumir actividades legislativas, o sea, dictar leyes con carácter de urgencia, que después tienen que ser validadas por el Congreso, en todos los casos, excepto en el caso tributario, en el caso de reformas políticas, calendario electoral y otros casos más que no. Y temas penales, exactamente. Pero no dice nada del presupuesto. Entonces, desde 1994 que se dictó la Constitución Nacional, se han dictado DNU, por eso no hay tantas modificaciones presupuestarias en el Congreso, se dictaron DNUs para modificar el presupuesto, por todos los gobiernos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se dictan DNU? La ley 2456 tiene un artículo, creo que es el 39 me parece, que establece que en caso de inundaciones o problemas climáticos, etcétera, el Ejecutivo puede efectuar gastos sin aprobación del Congreso e informar al Congreso. O sea, que serían los casos de emergencia. Pero se ha tomado como emergencia porque hay un problema de funcionamiento del Congreso que hace poco operativo la intervención del Congreso en las modificaciones presupuestarias. Porque como el presupuesto es una ley, una modificación presupuestaria que va al Congreso tiene que seguir los trámites de una ley. Y por lo tanto tiene que ir a la Comisión de Presupuesto de Diputados, al Plenario de Diputados, a la Comisión de Presupuesto del Senado y al Plenario del Senado. No hay ninguna posibilidad de que pueda haber un tratamiento, como en otros países se hace, de modificaciones presupuestarias que se traten rápidamente a través de comisiones mixtas integradas por legisladores de ambas cámaras, cuando hay dos cámaras, ¿no? Para tratar de modificación presupuestaria. Entonces, si una modificación presupuestaria sigue todo el trámite en un periodo muy largo. Nosotros tuvimos oportunidad de presentar en el 94 un proyecto de ley de modificar los créditos presupuestarios, creo que era del CONICET en esa época, y nunca fue tratado. Es muy largo el proceso. Y acá me permito al ilustre que tengo acá al lado, René Alfonsín, ver el tema constitucional. ¿Por qué razón? Es un tema que sería necesario tratar. ¿Por qué no se puede tratar eso en un mecanismo mucho más ágil para poder realmente introducir? Ahora, ¿qué pasa con los DNU presupuestarios? Ustedes van a decir, bueno, el Congreso puede derogar los DNU. Sí, puede derogar. Pero ¿qué pasa? Con un DNU presupuestario se modifican los créditos presupuestarios. Con los créditos presupuestarios que se modifican, se efectúan contrataciones. Cuando el Congreso trata el DNU, si deroga el DNU, juicios al Estado. Porque el Poder Ejecutivo efectuó contratos con terceros en el marco de los créditos presupuestarios modificados del DNU, el DNU es derogado, entonces prácticamente los DNU presupuestarios no pueden ser derogados, porque lo único es una fuente de juicio contra el Estado. Entonces ese es un problema
muy serio que está desvirtuando el rol del Congreso en el tratamiento de las modificaciones presupuestarias. Por eso cuando hablamos de los superpoderes, en realidad el superpoder lo da la Constitución Nacional, que no establece limitación. Ahora fíjense que es un poco contradictorio. El presupuesto tiene tres elementos: ingreso, gasto y financiamiento. Los ingresos tributarios no pueden ser aprobados por DNU. Tienen que ser aprobados por el Congreso. Está prohibido dictar DNU. Pero sí está permitido, porque no lo dice, dictar DNU para la aprobación de modificaciones presupuestarias. Entonces ese es un tema que requiere, para mi entender, un tratamiento especial de que se pueda, no sé, no quiero meter, pero que también sea imposible tratar las modificaciones presupuestarias a través de DNU, pero para eso también simultáneamente agilizar el rol del Congreso, porque si no se paraliza la administración pública. Seguimiento. En la ley, previo a la ley 2456 no había información de seguimiento, solamente cuenta de inversión. En la posterior, en la ley está la presentación del al jefe de gabinete ministro. En esa, cuando se tiene que tratar ver la política presupuestaria, también tiene que presentar lo que es la rendición de cuentas. El jefe de gabinete. El artículo 27 de la ley 25152, acá estaba. Tiene obligación por la ley 24629 de presentar información trimestral de ejecución presupuestaria. Y también tiene que presentar el grado de cumplimiento de las facultades que se le da al Ejecutivo a través del artículo 37. De poder hacer ciertas modificaciones de gastos que en términos generales es resorte del Congreso, pero que se le delegó al Ejecutivo. Tiene obligación de presentar el grado. Por lo tanto, en términos presenciales o orales, el jefe de gabinete tiene que presentar la ejecución. El 30 de junio se presenta la cuenta de inversión que vamos a hacer a continuación y también las proyecciones. Y la rendición de cuentas, para cerrar el ciclo. La cuenta de inversión estaba prevista en la decreto ley 23.354/56, pero exclusivamente con variable financiera. Si el presupuesto era puramente financiero, la ejecución era meramente financiera. Pero tenía algo que era importante, que no lo tiene la ley 24.156 y que a mi entender es una falla de la ley 24.156. Hay un plazo de 5 años que tenía el Congreso para pronunciarse. Si no se pronunciara entre 5 años, es aprobación ficta, ¿no? Aprobación ficta. O sea, quedaba aprobado. La ley 24.156 incorpora variables físicas y financieras. No solamente están los balances y el estado de ejecución, sino el plan de inversiones, la utilización de recursos humanos, la producción de bienes y servicios. Hay información de rendición de cuenta, no solamente de qué se gastó, sino qué se hizo con los recursos. Pero no hay plazo para que el Congreso se pronuncie. Y acá, les digo, me enteré hace 2 días, justamente porque pregunté en Hacienda, sabiendo que tenía que venir acá, ¿cuál fue la última cuenta de inversión aprobada por el Congreso? 2013. Es decir, la cuenta de inversión es la rendición de cuentas, y por lo tanto ahí, en esa rendición de cuentas es donde se juzga a los funcionarios no solamente el cumplimiento de los aspectos formales y legales, sino la rendición de cuentas de qué hizo con los recursos asignados. Imagínense, 2014. Probablemente muchos de los funcionarios, no sé si estarán vivos todavía, pero por lo menos están fuera de circulación. Bueno, yo no, pero si estoy fuera de circulación también. Entonces, este es un tema que hay una rendición de cuentas que se presenta el 30 de junio, pero no hay la cultura de rendición de cuentas es una cultura que no es de la sociedad en general tampoco. Yo les decía, además del proceso electoral, a partir del 15 de septiembre va a estar en todos los medios de prensa, en todas las discusiones, el presupuesto. Estamos a 15 de julio. ¿Ustedes saben que el 30 de junio se presentó la cuenta de inversión, la rendición de cuentas del año 2022? ¿Salió en algún periódico esa rendición de cuentas?
¿Hay algún comentario? Nada. No hay cultura de rendición de cuentas. Es decir, no solamente hay que rendir cuentas, sino que la sociedad tiene que exigir rendición de cuentas. Entonces, bueno, este es un tema que yo diría está pendiente. El Ejecutivo sí envía su información de ejecución periódica. Ha habido avances desde el punto de vista tecnológico, el presupuesto abierto permite tener información al día. Argentina debe ser, no, o yo diría, sí debe ser, porque hace unos tiempos que no estoy fuera, pero en mi recorrido de Trotamundo por varios países de América Latina, no había ningún país que tuviera la información de ejecución presupuestaria como la tiene la Nación. Si ustedes van a la página de la Secretaría de Hacienda, hay información del día anterior, del gasto total. Lógicamente está claro que no es muy, es decir, es mucha información, pero requiere de expertise técnica. No es muy amigable, eso también, pero hay información al día. Es decir, a lo largo del tiempo, y especialmente después de la ley 24.156, ha habido un proceso de mayor asignación de responsabilidades al Congreso Nacional. Pero además hay otro aspecto que quería señalar, y para eso termino, que también el Congreso ha definido lograr un mayor proceso de tecnificación que apoye las decisiones políticas que tiene que instrumentar un organismo esencialmente político como es este poder. Y por eso, por la ley 27.343, creó la Oficina de Presupuesto del Congreso, que tiene como antecedentes la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, creada en la década del 70, las oficinas de presupuesto creadas en la OSD en la década de los 80, 90 y 2000, y también en países de América Latina. ¿Qué sucede? ¿Por qué necesita una oficina técnica? Al Congreso se le asigna mayor responsabilidad. Se le asigna mayor responsabilidad en lo que es la aprobación de las políticas públicas. Pero el tema presupuestario es un tema muy complejo. Antes, cuando todavía estaba el tema de papel, eran 1.500 páginas del proyecto de presupuesto, que yo tuve el honor de tener que iniciar una por una. Ya ahora, no, por supuesto, no. Pero las 1.500 páginas existen, nada más que ahora están medios tecnológicos. Es muy complejo, muy difícil de entender, y además, la información que se produce durante la ejecución presupuestaria es la información que produce el Ejecutivo. El Congreso no produce información. Entonces hay una gran asimetría de información entre los poderes ejecutivos y los poderes legislativos. Es por eso que yo diría que en casi todos los países europeos, Estados Unidos y casi todos los países latinoamericanos, se ha instrumentado oficinas técnicas de presupuesto. Estas oficinas técnicas de presupuesto no es para elaborar el presupuesto del Congreso. Estas oficinas de presupuesto no son para hacer mecanismos de control. Para eso está, en el caso de Argentina, la Auditoría General de la Nación. Es de apoyo técnico al Congreso para transformar la información pesada, dura del proceso presupuestario en información clara y simple para consumo de los legisladores. Y entonces tiene 3 objetivos básicos tiene esta oficina. Apoyar al Congreso Nacional en el cumplimiento de sus responsabilidades legales, fiscales. Reducir la simetría de información y construir la transparencia de la gestión fiscal pública. Yo sé que me he pasado. Después en las preguntas puede haber. Pero esto significa también que el Congreso tiene asignadas mayores responsabilidades, pero también está instrumentando mecanismos para poder cumplir con esas responsabilidades. Pero hay marco legal también, como el tema constitucional, que es preocupante. Muchas gracias. Perdón. Bueno, muchas gracias, contador Macón, por su exposición. Nuestra siguiente expositora, como les comentaba, es la abogada Paola Laurenzano, que va a exponer de modo remoto. Paola Laurenzano es abogada por la Universidad Católica, donde ha cursado además la especialización en Derecho Administrativo. Es diplomada en Contrataciones Públicas y en Derecho Constitucional Profundizado por la Universidad de San Martín y la Universidad Austral, respectivamente. Se ha desempeñado como funcionaria en el ámbito público local e internacional y actualmente es gerente de adquisiciones del programa PNUD.
Paola nos va a hablar sobre el presupuesto, planificación y desarrollo. Paola, la palabra es tuya. Buenas tardes, muchas gracias a todas las instituciones organizadoras en primer lugar por la convocatoria al taller y por la posibilidad de compartir con distinguidos colegas. Contador Macón me ha dejado pensando todavía, así que voy a tener que, para poder comenzar mi presentación, salir de todas esas reflexiones que me ha dejado, que le agradezco. Pero yendo al punto, para honrar un poco el tiempo, quisiera comenzar por hacer una primera reflexión en cuanto a la necesidad de implementar procesos integrados de planificaciones estratégicas y operativas, de manera que con el presupuesto se pueda agregar valor a la gestión. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, alinear objetivos, actividades y resultados de las organizaciones con los objetivos estratégicos del país. Asumiendo que existe, por supuesto, un plan estratégico nacional que trascienda a las distintas gestiones y administraciones, por lo menos con líneas básicas, para lo cual debería haber consenso entre los distintos actores políticos en escena. Cosa que por lo menos he logrado evidenciar en otros países, no en Argentina. Si pensamos en un presupuesto por resultados y por procesos guiados por principios de calidad y transparencia, esto va a redundar en beneficio de la sociedad, por supuesto. Y quizás también me permito pensar, a pesar de todas, y sin desconocer el esfuerzo que implica, las dificultades que se traducen en nuestro país por la organización política del mismo, en que la alineación de los gastos para procurar distintos objetivos a nivel nacional también tendrían que venir acompañados de cierto alineamiento a nivel provincial y municipal. Es mucho pedir, porque como mencionaba el contador Macón, ya a nivel nacional, a nivel de presupuesto nacional, hay muchas exigencias y desafíos por desarrollar, pero demostraría esto, creo, un mayor nivel de seriedad y un mayor nivel de eficiencia a la hora de gastar los recursos. Por supuesto, como regla, yo creo que a mayor necesidad de optimización de recursos, mayor necesidad de superar una visión a corto plazo. ¿Por qué? Porque esos recursos tienen que ser optimizados de forma tal que rindan lo más posible para lograr objetivos globales. Es decir, los objetivos cortoplacistas quizás fácilmente sean cumplibles. En cualquier organismo público podemos encontrar oficinas operativas en las cuales tanto las oficinas de adquisiciones como de presupuesto se encuentren trabajando sin un sentido, quizás que los guíe a nivel de saber cómo va a impactar su trabajo o el resultado de su trabajo en el resultado final del objetivo del organismo y del objetivo con el que ese organismo colabora a nivel de programa nacional, digamos, ¿no? Por eso creo que, y coincido, que la planificación, los presupuestos plurianuales son difíciles más que de ejecutar, de planificar y ejecutar sin que haya desvíos, pero más allá de eso debe haber una visión de no solo corto, sino también medio y largo plazo para asegurar algunas políticas públicas
y objetivos estratégicos que no se agotan con la ejecución en un ejercicio presupuestario o en una gestión de gobierno. Por eso entiendo necesario que, digamos, es una herramienta, como herramienta de trabajo, lo definió muy bien el contador Macón, no voy a entrar en esos detalles para excederme, porque lo explicó muy bien, pero es una herramienta técnica y al mismo tiempo es una herramienta política. El juego que se hace de esa herramienta, si queremos superar el cortoplacismo, tiene que ser con otro tipo de elementos, ¿no? O de acuerdos políticos que nos permitan proyectar más allá de una gestión, por lo menos en puntos críticos, como decía antes. Desde mi punto de vista, y habiendo trabajado dentro del Estado Nacional, viendo cómo trabajan las provincias y desde un organismo internacional, puedo predicar para todos lo mismo. En un modelo, en cualquier organización de estas características, es muy importante un modelo integral de planificación, en donde la estrategia de la organización o del gobierno de turno sea claramente referida hacia los niveles inferiores, para que todos puedan alinear sus compromisos de trabajo en orden a esas políticas públicas y objetivos estratégicos. Para eso, normalmente se diferencian dos áreas, ¿no? Una, el área operativa o las áreas operativas, y otras las áreas sustantivas. En la práctica está bien porque lo que hace es delimitar determinados perfiles y determinadas funciones para cada uno de las personas que como funcionarios públicos se desempeñan en esa función, pero en la práctica también es importante que se generen vasos intercomunicadores entre lo que es la gestión y las políticas públicas, entre el brazo operativo y el brazo sustantivo de la implementación de esas políticas públicas, porque van a estar trabajando a ambas sobre la base de procesos que tienen que estar asignados por la calidad, por la eficiencia, por la transparencia en la gestión, y puntualmente también, y cada vez más importante, en la rendición de cuentas. En ese orden, consensuar procedimientos operativos estándares, con metas, con indicadores, con beneficiarios identificados, permitiría el monitoreo de esas metas y la medición de esos indicadores, de manera de poder ver cuál es el grado de avance de esas proyecciones inicialmente sometidas a consideración, y cuáles son los desvíos. Esos desvíos de los objetivos originalmente pautados pueden ser corregidos por justamente o como fruto de esa evaluación. Corregir o modificar los procesos de gestión, no veo en esto un tinte negativo, sino por el contrario, del error se aprende, y además no solamente puede haber errores, sino también nuevos datos o nuevos resultados que nos permitan a tiempo y en forma atinada modificar las acciones para poder lograr los objetivos. Por eso rescato la importancia de la evaluación de las políticas públicas. Comentaba ayer el doctor Miguel Estrada sobre la importancia de las auditorías de impacto sobre algunos programas de gobierno, y la imposibilidad a veces de poder llevar a cabo estas auditorías solo por el hecho de que los programas no llegan a terminarse.
Y esto vuelve un poco a lo que yo comenzaba al inicio diciendo con la importancia de la planificación. A nivel de planificación, creo que el presupuesto es la mejor herramienta, pero luego tiene que bajar también a los organismos esa planificación y el nivel de desagregación que tiene que tener debería ser más ajustado en esos casos. Sin embargo, en la práctica no se verifica de esta manera y la consecuencia que tiene es la ineficiencia en la ejecución de las adquisiciones públicas, por ejemplo, ¿no? Sumado a los tiempos que demanda cualquier trámite de contratación pública, acá podemos ver como dos elementos que no contribuyen a la eficiencia de la gestión, ¿no? En algún momento, decía el contador, el Congreso, los DNU se producen como consecuencia de la ineficiencia del Congreso en llegar a tiempo a aprobar las modificaciones presupuestarias. Acá los presupuestos, digamos, a nivel de organismo, los presupuestos que no tienen identificados claramente una proyección de inicio de gestión, tampoco colaboran con que cada uno de esos organismos genere esos productos de manera efectiva y eficiente, y de acuerdo a lo pautado. En ese orden, como decía, procedimientos estándar hay, el contador hacía referencia a la reforma del Estado, a partir de la reforma del Estado se han venido trabajando, por lo menos a nivel de ejecución de lo que son documentos de licitaciones, mucho y a todo nivel, con lo cual creo que ha habido un gran progreso, pero sin embargo creo que todavía hay mucho por mejorar, sobre todo considerando esta necesidad de intercomunicación entre lo que es gestión y política pública. Esos vasos intercomunicadores tienen que lograr un impacto una vez implementados en la organización que sea trascendente. Esas áreas sustantivas, esas áreas operativas tienen que articularse para poder ofrecer resultados, que son los resultados que está esperando la ciudadanía para poder mejorar la actuación. Ahora, ¿qué se espera? Bueno, ahí está un poco el desafío, ¿no? O sea, por un lado, se pueden detectar situaciones o medir cuál es la expectativa. Hay encuestas de percepción que últimamente se están utilizando para ver qué es lo que espera, o ya en algunos casos ni siquiera espera la ciudadanía del Estado, como para poder intervenir y formar parte de la planificación presupuestaria que el mismo Estado lleve a cabo. Algunas derivaciones de esta propuesta de gestión pueden resultar en mejoras o en el control de los procesos, pero no solo de los procesos técnicamente, sino también de los administradores de esos procesos en cuanto a responsabilidad. Importante tema que no deja de ser menor y que también tiene que tener una respuesta rápida para poder ser efectiva. Mayor transparencia, que permita de esta manera una mayor participación de ciudadanía. La necesidad, creo que imperiosa, de revisar lo que es la cultura en las instituciones, si queremos que alguna vez las reformas permeen de manera efectiva. Algo que he escuchado mucho en estos días y es la necesidad de que haya funcionarios adecuadamente capacitados, y que de ellos se derive la eficiencia en su gestión y la responsabilidad. Difícilmente un funcionario capacitado
desconozca cuáles son sus responsabilidades. La importancia de... Sí, Te pediría que en 5 minutos cierres, ¿puede ser? perfecto, Pilar, muchas gracias. Gracias. Un control más amplio de la gestión que exceda el control neto de gestión para ser más estratégico y que también nos permita calcular cuáles son esos costos operativos. O sea, yo creo que cuando estaba preparando la presentación pensaba cuántas veces los funcionarios se preguntan al declarar desierto un proceso de licitación, ¿cuál es el costo operativo que tiene esa decisión si lo hace por una cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia, digamos, ¿no? Dejando afuera los casos efectivamente más concretos. Retomando la idea de lo que es la planificación del presupuesto y la vinculación con el desarrollo, quisiera compartir con ustedes algunos datos que pueden llegar a comprender la importancia de la buena gestión de los recursos. Yo los puedo mencionar, pero no los puedo mencionar realmente por lo que implican, ¿no? Pero de acuerdo a las últimas estimaciones del Banco Mundial, a nivel global, 13 billones de dólares se gastan en bienes, servicios y obras, y al menos 1 billón se mal utiliza. Ahora, lo que no precisa el informe es, de esos 13 billones que se gastan en bienes, servicios y obras, ¿cuál es el concepto que consideran para decir que se utiliza correctamente? Porque yo puedo seguir perfectamente un proceso de selección, pero no lograr el objetivo propuesto porque simplemente no se cumple el contrato. ¿Por qué? Porque nadie lo reclama. Porque nadie hace un control posterior de ejecución del contrato. Porque todos los esfuerzos del Estado están dispuestos a favor de la selección del contratista, pero no en el control de la ejecución, en donde todo el valor por el dinero que yo puedo haber ganado en la selección del contratista lo puedo perder en la ejecución de tal contratación. Otro dato importante, esto de Naciones Unidas, 735 millones de personas sufren de hambre en todo el mundo. Y la deuda pública mundial alcanzó un récord de 92 billones. Es decir que el presupuesto, más allá de ser un documento, una herramienta, un proyecto, tiene un peso macroeconómico muy importante en lo que es el crecimiento, el empleo, la inflación, la estabilidad, en políticas y asignación de recursos en puntos críticos a los cuales tiene que ir el país, ¿verdad? Por eso, y ya para finalizar, me quedo con la idea de que una planificación estratégica sumada con un monitoreo del gasto en orden a los objetivos de corto, medio y largo plazo pueden contribuir de manera transversal a erradicar la pobreza, a combatir el hambre, a mejorar el sistema de salud, mejorar la educación, reducir brechas de desigualdad, daño ambiental, todos tan necesarios para el logro de lo que consideramos sociedades pacíficas, justas e inclusivas para utilizar el lenguaje de la Agenda 2030. Flexibilidades puede haber, sí, evidentemente todos los proyectos tienen que tener holguras, pero la administración nunca debe estar o nunca debe dejar de ser un servicio al ciudadano. Y ese servicio al ciudadano tiene que contemplar todos estos objetivos estratégicos y planificar en sus presupuestos recursos para poder enfrentar estos desafíos que cada vez más estamos viendo y que además a nivel mundial incluso resultan difíciles de alcanzar, pero que son muy válidos, por lo menos realizar el mejor intento
desde cada lugar en el cual el país se encuentre posicionado. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Vamos ahora a escuchar la exposición del doctor López Alfonsín y voy a intentar hacer un escueto resumen de su extenso currículum. El doctor López Alfonsín es abogado y doctor en Derecho por la UBA, presidente de la Cámara Contencioso Administrativo, Tributario y las Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es profesor adjunto de la misma Casa de Estudios y de la Universidad de Luján, profesor de posgrado en diversas universidades del país y docente del doctorado de la Facultad de Derecho de la UBA. Autor de más de 200 publicaciones sobre el área de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Ambiental y Recursos Naturales. Asimismo, es docente investigador, habiendo dirigido diversos proyectos de investigación. Es miembro de distintas instituciones jurídicas, presidiendo la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional. El doctor López Alfonsín nos va a hablar sobre la perspectiva constitucional de la aprobación y control de la gestión presupuestaria. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, Pilar. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Paola, también por tu disertación a la distancia. Bueno, para mí es un gusto acompañarlos esta tarde en este lugar que nos recuerda una Argentina que alguna vez fuimos. Y sobre todo estar acompañado por el doctor Macón, que la verdad, más allá de que él dice que es ex y todas esas cosas, a los que les gusta el rock nacional, León Gieco lo podría definir: todos somos Salieris de Charlie. Así que en realidad en materia presupuestaria, todo lo que podemos hablar sobre el presupuesto lo escribió, lo ejerció, lo cumplió, lo incumplió, lo revisa, lo critica, lo escribe y lo expone el doctor Macón. Así que yo voy a tratar de tomar solamente uno de los puntos de su exposición, el tema vinculado con la cuenta de inversión, la rendición de cuentas, y fundamentalmente tratar de centrarme en los muchos aspectos constitucionales que hay sobre este tema. Tema que como tal, como casi todos los temas del derecho constitucional económico, no son tan abordados por los constitucionalistas. Seamos sinceros, los constitucionalistas somos medios vagos para empezar a escribir sobre derecho constitucional económico. Por eso ganan cada vez más espacio los administrativistas, que en realidad tienen como mirada exactamente la contraria de los constitucionalistas, porque en general el administrativista llega para justificar la razón de Estado y el constitucionalista está para justificar los derechos del hombre frente al Estado. Pero es un problema conceptual, problema de el espacio siempre se ocupa, el espacio que en este caso lo han dejado en muchos de los temas de aspectos constitucionales. Los constitucionalistas lo han ocupado, y mucho, los administrativistas, y ni qué decir de los economistas, porque ahí ya sería otro tema. A ver, primero que nada, la cuestión presupuestaria tiene que ver con el constitucionalismo de sus orígenes. La idea de rendir cuentas está contenida como un derecho, hoy llamaríamos un derecho humano, un derecho fundamental en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Toda persona tiene el derecho a que los funcionarios rindan cuentas. Y es cambiar el criterio del ancien régime hacia un Estado constitucional de derecho, diríamos en el lenguaje de hoy. Rendir cuentas, cultura sobre la cual, como muy bien señala el contador Macón, tenemos muy poca cultura los argentinos, tiene que ver también con esta idea. Ahora, ¿de qué me voy a referir yo? ¿Del presupuesto? No. El presupuesto ya básicamente lo desarrolló desde su gestión casi hasta el final el profesor Macón. Ahora, primero que nada, fíjense, de presupuesto se empieza a hablar recién con Napoleón Bonaparte. ¿Cómo? Sí, es cierto. Antes no era necesario ni rendir cuentas, ni prever cómo uno iba a gastar los gastos. El primero que empezó a hacer con esto, hijo de esa Revolución Francesa, de acuerdo a cómo uno tome el periodo de 1789 hasta Waterloo, es Napoleón Bonaparte. Recién en Francia se empezó a hablar en presupuesto. Nosotros inclusive durante muchísimo tiempo no teníamos en los ensayos constitucionales en la Argentina nada que se refiriera a esto. Recién la Constitución de 1826
hablaba algo. Sí lo tenía el proyecto de Alberdi, sí lo tuvo la Constitución de 1853, sí la reforma de 1860. Ahora, siempre el presupuesto se lo vincula con el Congreso. Y sin embargo, lo que escuchamos en general es que el presupuesto se lo vincula siempre con el Poder Ejecutivo. Acá ya tenemos que cambiar un poquitito el enfoque, que es lo que voy a tratar de traerles hoy. ¿Por qué? Porque en la reforma constitucional del año 1994, al que se mencionaba antes, uno de los objetivos centrales de esa reforma era la atenuación del presidencialismo argentino. Ustedes dirán si se cumplió más o menos. Yo creo que es de los 5 objetivos que tenía la reforma, evidentemente el que menos se cumplió. Creo que el que más entra dentro de lo que a mí me gusta llamar un proceso de contrarreforma constitucional que se dio a partir del desarrollo constitucional posterior al 94. Pero yo voy a tratar de salir de la idea de que todo esto es del Ejecutivo y de que hay un rol central del Congreso como el que tratamos de subrayar en estas jornadas de derecho parlamentario. Y no solo en la fijación anual del Congreso, que a partir de la reforma, como muy bien se señaló acá, también implica la aprobación de un plan de gobierno y ni más ni menos que de la inversión pública, del aspecto más patrimonial. Que hay un cambio sustantivo en la reforma del 94 y creo que en ese sentido guarda bastante sintonía con lo que en general se preveía que tuviera. Hay un condicionamiento solamente, si se quiere de alguna forma, en un sistema federal como el nuestro, a la ley de coparticipación, que como ustedes saben, también tuvo, a partir de la reforma del 94, una jerarquía constitucional. La ley de coparticipación federal me refiero. Ahora, fíjense qué 2 normas muy importantes tienen que ver con el presupuesto como para arrancar en alguno de los aspectos donde yo digo, depende de donde uno se pare. Si uno tiene la mirada más, si se quiere, de atenuación del presidencialismo como objetivo, o si uno confronta la misma norma constitucional con una mirada más presidencialista, y ni qué decir y presidencialista, como le gustaba decir a Carlos Nino. A ver, el Congreso tiene la facultad de fijar el presupuesto. Pero esto, artículo 75, inciso 8. Pero el artículo 100, inciso 6, dice que el jefe de gabinete tiene como competencia presentar, elaborar y presentar, con acuerdo de ministros, el proyecto de presupuesto. Esto se deriva en una interpretación casi indiscutida de que el proyecto de presupuesto debe tener necesariamente origen en el Poder Ejecutivo. ¿Surge esto claramente de la Constitución? ¿O fijar es más que presentar? Digo, si no se fija el 15 de septiembre, pongámoslo, ningún diputado, ningún senador puede presentar un proyecto de presupuesto. Yo ni lo quiero mirar al contador Macón porque me va a estar diciendo, estamos todos locos. Digo, pensemos, ¿dice claramente esto la Constitución? No. Tenemos acostumbrado, y sobre todo lo dice sí la Ley de Administración Financiera, la Ley 2456, que es una iniciativa del Poder Ejecutivo. Lo dejo por ahora como un interrogante, después, porque yo también lo tengo el interrogante, no tengo una respuesta definitiva sobre esto, pero digo, como para ver desde dónde miramos la perspectiva. ¿Cuál es la contracara? ¿Cuál es el reverso de la ley de presupuesto? La cuenta de inversión. La cuenta de inversión es ni más ni menos que la rendición de cuentas, de eso que estábamos hablando, de lo cual tenemos poca cultura. Rendición de cuentas que tiene una tradición legislativa y constitucional antes de la reforma del 94, pero que acá aparece claramente como anverso y reverso de una misma competencia legislativa o parlamentaria. 75, inciso 8. Y me quiero centrar sobre esto. Antes la cuenta de inversión en general, antes de la sanción de la ley 24.156, en general solamente se refería a las variables financieras. Claramente, ahora no, también tiene que ver con otros aspectos patrimoniales. La ley
la ley 24.156 claramente fija un plazo, como se señaló acá, 30 de junio, que coincide con el primer informe de avance que debe presentar el Poder Ejecutivo en cumplimiento de esta ley antes de la presentación del proyecto el 15 de septiembre. Esta cuenta de inversión que se presenta el 30 de junio, ¿quién la analiza en el Congreso? ¿El Pleno? Debe salir la aprobación de la cuenta de inversión necesariamente de una ley. Les voy planteando todos interrogantes. El proceso es así. Yo les cuento muy sucintamente y espero no saltarme ninguna etapa. Digamos. La cuenta de inversión se presenta un 30 de junio. En este año, por ejemplo, año 2023, se presenta la cuenta de inversión. ¿Cuánto tiene la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas? Que es una comisión parlamentaria bicameral, integrada por 6 diputados, 6 senadores. Actualmente, antes tenía otra composición, pero después de la reforma del 94 tiene esta composición paritaria, que fue creada en el año 1900. Fíjense, es una comisión permanente del Congreso, no puede ser borrada, para decirlo en términos sencillos. Una comisión mixta revisora de cuentas. 6 diputados, 6 senadores. ¿Qué plazo tienen para no cumplir, como se señalaba acá, la aprobación o el rechazo de la cuenta de inversión? Junio, el 30 de mayo del año siguiente. Fíjense los plazos. Junio, septiembre, mayo. 10 meses. En esos 10 meses pareciera que es la protagonista central del proceso presupuestario. ¿Ustedes tienen idea qué grado de incidencia tiene en los hechos, en el derecho parlamentario concreto, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas? Yo les puedo asegurar que muy poco. Yo antes de ser juez tuve el gusto de trabajar 30 años en el Senado de la Nación y les puedo asegurar que son de esas comisiones como la de biblioteca, pero ustedes van a decir, no, pero ¿cómo? Es un tema central. La verdad es que no tiene una relevancia política, institucional, lo suficientemente importante para que en este proceso, desde la gestación del proyecto, la Oficina de Contaduría, el Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete, la elaboración del proyecto, la presentación en la Cámara de Diputados, la aprobación, la ejecución propiamente dicha, que tiene evidentemente un rol muy protagónico del Poder Ejecutivo en la Jefatura de Gabinete, y aunque no escrito también en el Ministerio de Economía, de cada uno de los poderes ejecutivos, por lo menos de la reforma del 94 en adelante. Yo les diría desde el 91 en adelante, si quieren, para ser más precisos. Ahora, esta Comisión Técnica Revisora de Cuentas es una comisión considerada dentro del derecho parlamentario, una comisión de las cenicientas. ¿Les gusta? Entonces no es de extrañar que la última cuenta de inversión aprobada haya sido en el año 2013. No es de extrañar. Ahora bien, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas tiene que tener en cuenta, por la ley 24.156, la opinión de la Auditoría General de Gobierno, de la Auditoría General de la Nación, perdón. La Auditoría General de la Nación, que fue creado como un órgano constitucional, artículo 85, recuérdenlo, un organismo de control externo que depende directamente del Poder Legislativo y que tiene autonomía funcional y financiera. Ese artículo 85 que le otorga a esta auditoría, le otorga nada más y nada menos que, por ejemplo, la presidencia de ese cuerpo, en ejercicio de esa función de control, a un candidato propuesto por el principal partido de la oposición parlamentaria. Si uno piensa, Parlamento, control, rol del Congreso, acá vemos claramente cómo funciona, o cómo debiera funcionar. Nosotros somos capaces de prostituir lo más noble, como yo suelo decir. Entonces, ¿qué le inventamos a eso? Le inventamos que en realidad tiene la presidencia, pero en realidad quien maneja la auditoría, organismo de control, es un cuerpo de auditores que casi siempre es mayoría del oficialismo, del anterior y de los que vienen. Con lo cual hay un juego de suma cero en el cual también un órgano de control externo, como es la auditoría, que uno podría llegar a decir, hemos avanzado en un mecanismo de control
extraordinario, pierde fuerza. Sus dictámenes, los dictámenes de la auditoría que debe considerar la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, ¿son vinculantes? Barra dice no. Ahora, si no son vinculantes los dictámenes de un órgano de control constitucional, como el previsto en el artículo 85, ¿qué más debe ser vinculante en la República Argentina? ¿Qué más? Lo dejo a su criterio, diría Karina Olga Jelinek, ¿no? Ahora, tenemos el 85, tenemos un buen mecanismo de control externo, sí. Ahora, ¿qué hicimos 2 años antes de la reforma del 94 con la ley 24.156 en el derecho financiero argentino? Y nos borramos el Tribunal de Cuentas. Control preventivo. Yo alguna vez tuve una charla muy esclarecedora, esto déjelo para, no lo graben, una charla muy esclarecedora con un juez de Comodoro Pi. Me dice, alguna vez se tendría que analizar cómo todas las causas de administración por mala administración de los fondos del Estado se incrementaron después de la reforma del 94. ¿Saben por qué? Porque los jueces antes teníamos un elemento que era muy sencillo. Mirábamos lo que decía el Tribunal de Cuentas y sabíamos si había habido o no alguna cagada. Hoy no tenemos dónde mirar eso. No está ese dictamen de la comisión, del dictamen del Tribunal de Cuentas. Muchas provincias lo siguen manteniendo, por suerte. Pero ese debiera ser un órgano constitucional, inclusive. Porque si al órgano de control externo que lo reemplazamos, más allá del control interno de la sindicatura, a ese órgano de control externo empezamos a poner en dudas que sus dictámenes son vinculantes, cada vez vamos debilitando más el perfil de control que debe tener la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Ese dictamen de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, ¿necesariamente debe ser una ley? La práctica constitucional argentina dice que sí. Yo estoy seguro que el contador Macón debe creer que sí. Yo no creo que sea una ley. La verdad no creo que necesariamente deba ser una ley en el sentido, no entraría acá en la discusión de la dogmática alemana sobre si es ley formal o ley material, que en general se discuten para este tipo de cosas, ¿no? Así como no creo que, por ejemplo, cuando el artículo 30 habla de la necesidad de la reforma del Congreso, eso implique necesariamente que sea una ley. Yo creo que alcanza con que las 2/3 partes del Congreso se junten en las escalinatas del Congreso y digan, levantamos la mano y dicen, vamos a reformar la Constitución. Es una declaración. Acá es un acto de control. Mucho más de contenido político que de contenido legislativo. Pero ahora, sigamos con los problemas. Ya vimos que hay retraso permanente o directamente silencio en la aprobación de las cuentas de control. Leandro de Puig, quien fue durante mucho tiempo presidente de la Auditoría General de la Nación, hablaba siempre de la necesidad del control en términos razonables, en términos oportunos. ¿Qué me sirve a mí hoy aprobar la cuenta de inversión del año 2013? Poco y nada. Ahora, el pronunciamiento o el dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas, ¿debe necesariamente ser una ley? Tengo mis dudas. Ahora, demos otro paso. Si es una ley, ¿puede ser vetada? Los presidencialistas puros me dirían, ¿y por qué no? Si hay una ley vetada, si hay una ley sancionada por el Congreso, ¿qué dice? ¿Dónde está el artículo de la Constitución que no diga que pueda ser vetada? Y si es un órgano de control, papá. ¿Vos podés vetar lo que dice un órgano de control? No, pero eso se soluciona porque en realidad se necesitan las 2/3 partes. Ahí se diría que la necesidad de la cuenta de inversión será necesaria de una mayoría especial, por ejemplo, las 2/3 partes de la totalidad de los miembros, o las 2/3 partes de los miembros presentes en las dos cámaras. Pero no es un requisito constitucional. Cuando no es un requisito constitucional, las mayorías son simples. Entonces, ¿por qué le vamos a agregar la posibilidad de un veto al Ejecutivo
si el proceso de veto implica que la insistencia exige una insistencia con 2/3 partes. Estaríamos agravando el mecanismo de control, que es lo que nosotros queremos favorecer. Bien. Marcelo, te pediría que vamos redondeando. Todas estas, como verán, son todos interrogantes constitucionales que tienen que ver desde dónde uno se plantea. Voy a tratar de responder una pregunta que dice, que formuló acá el contador Macón, y que es cierto, digamos, ¿cómo hacemos para facilitar la administración pública cotidiana, el ejercicio de la política económica día a día, cuando el Congreso tiene retrasos, incumplimientos, vagancia, llámenla como quieran? Y la Constitución da una respuesta, que no es el DNU, sobre el cual hubo uso y abuso en esta, en la anterior, en todas las administraciones, por lo menos, diría, de los últimos 30 años. El Congreso tiene la facultad perfectamente de aprobar algo en general y derivar el tratamiento en particular a una comisión. Lo podría hacer a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas con una aprobación general. Lo podría hacer a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, si quisiera, sin necesidad de discutir una modificación presupuestaria como la que solamente en 2 ocasiones, como se mencionaba acá, ocurrió. Ese sería un mecanismo mucho más ágil, sin necesidad de recurrir a la excepcionalidad de los decretos de necesidad y urgencia. Y con esto voy a terminar con 2 episodios que tienen que ver con, como les digo, con mi vida anterior en el Senado de la Nación. Acá me acompaña un querido profesor de Córdoba, el doctor Diego Prosasco, que muchas veces me acompañó en estas cosas como asesor del parlamentario, de un senador cordobés. Yo en ese momento era asesor de un senador radical en la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas. Desde que se creó la Comisión la Comisión Bicameral de Seguimiento de los decretos de necesidad de urgencia, la bicameral de la ley 26.122. Hay una reunión de la Comisión Bicameral que siempre inevitablemente se hace alrededor del día 15 o 16 de enero. ¿Qué van a decir? ¿Por qué? Y porque el Poder Ejecutivo siempre el día 30 de diciembre saca una decisión administrativa donde reasigna todas las partidas, porque como inevitablemente después va a seguir ejecutando con ese presupuesto que se vence el 31 de diciembre, hacen la gran trampa de evadir el debate parlamentario. ¿Cuándo se trata ese DNU? Hay una obligación de hacerlo en 15 días. El jefe de gabinete manda el proyecto. Y para eso no hay receso parlamentario. Entonces vienen los señores diputados y senadores, cansados, de Córdoba, de las provincias, se toman el avión a la mañana y normalmente están a la tarde. Y están 10 minutos en el salón de lectura del Senado de la Nación, firman un dictamen en el cual lo que acaba de firmar el jefe de gabinete el 30 de diciembre y se publicó el 31 de diciembre, que es el verdadero presupuesto que están empezando a ejecutar desde enero, es lo que funciona. ¿Esto es lo que quiso la reforma constitucional del año 1994? Les puedo asegurar que no. Les puedo asegurar que no. Ahora, termino con esta última anécdota, para bajarlo más a la realidad todavía. El doctor Macón les contó presupuestos del año 90, 91 y 92 que se aprobaron todos en el año 93 en forma conjunta. Yo les voy a contar una anécdota que me tocó personalmente. Yo en ese momento era asesor de la presidencia del Bloque Radical en el Senado, trabajaba con un senador de Río Negro, se llamaba Antonio Oscar Napoli, que era el presidente del bloque, y en el año 89 se dio esta particularidad. Esto para que lo podamos, es imposible de explicar si uno no entiende un poquitito de la historia institucional argentina. En el año 89, ¿qué pasó? La presidencia de Alfonsín, que terminaba el 10 de diciembre, debió resignar su cargo con fecha 30 de junio, y el 8 de julio, el 9 de julio para ser más preciso, asumió el presidente Menem, un mandato que después terminó el 10 de diciembre del año 1995, en el que fue reelecto. Es decir, duró 6 años y medio en su primer mandato. Se llegaba a esta realidad con un Congreso que no representaba las mayorías políticas que se habían identificado con el triunfo de la oposición en relación con el gobierno de Alfonsín.
¿Qué acuerdo político hubo? Esto es derecho parlamentario puro. ¿Existe en algún lado? Esto no. Miren, vamos a hacer como que el oficialismo de entonces, el gobierno de Menem, tuviera una mayoría parlamentaria que no tenía en los hechos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces acordaron que cada vez que se trataba uno de los proyectos que eran sustanciales para la gestión de gobierno que iniciaba su mandato, Menem, para decirlo concretamente, por ejemplo, la ley de reforma del Estado, se iban a retirar del recinto determinada cantidad de diputados o determinada cantidad de senadores radicales de una o de otra cámara para que el peronismo tuviera mayoría suficiente. ¿Entienden? Esto ocurrió hasta el 10 de diciembre, en el que asumieron los nuevos diputados y los nuevos senadores que reflejaban el mapa político de las elecciones de mayo del año 1989. ¿Qué pasó en la última sesión parlamentaria de ese viejo Senado y de esa vieja Cámara de Diputados que había cambiado su composición con las elecciones de ese año? Y no se había aprobado el presupuesto del año 1989. Y no tenían ni siquiera dictamen de las comisiones, porque no se habían conformado todavía las comisiones con la nueva composición. Y entonces, ¿cómo terminó esto? Con el presidente del bloque radical y el presidente del bloque justicialista, era Alberto Rodríguez Sá en ese momento, reuniéndose, tomando un café, y dice, che, ¿qué hacemos con el presupuesto del año 89? Y mira, son 6 meses tuyos y son 6 meses nuestros, lo aprobamos a libro cerrado y se acabó. ¿Eso existe acá? ¿Existe en la ley 24.156? ¿Está en la Constitución argentina? ¿Está en la práctica institucional? ¿Es lo que uno debiera normalmente recomendar? No, eso es derecho parlamentario. Y es el derecho parlamentario vivo, que en la medida en que sirva para que un organismo tan dinámico y tan ágil como es el Congreso pueda ejercer su función de control, bienvenido sea. Ahora, cuando rehuye de ese ejercicio no escrito, pero que debiera ser subrayado, de control de la ejecución presupuestaria y sobre todo de control de todo el proceso presupuestario, empezando o de alguna forma terminando con una efectiva rendición de cuentas, bienvenido sea, porque la flexibilidad que es propia del derecho parlamentario es lo que refleja justamente que el derecho constitucional sea un reflejo de la política y no de la mala política. Ojalá tengamos mejor política. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor López Alfonsín. Ha sido un placer escucharlos a todos. Estamos prácticamente sin tiempo, pero como estamos aquí reunidos a propósito de 30 años de democracia, vamos a dar la posibilidad, si alguien quisiera hacer una reflexión o un comentario de menos de 1 minuto, le damos la oportunidad de hacerlo. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? ¿No? Bien. Entonces sí, ¿Hola? disculpe, por Perdón. favor. Sí, esta pregunta o reflexión va para el doctor Macón. ¿Se escucha ahí? Ahora sí. O para el panel en general, no hay problema. La pregunta es, pasó así, sobrevoló el tema de los superpoderes, que es la trampa, me parece, que tiene el presupuesto actualmente, porque en general, como usted bien dijo, tiene pocas cuestiones macroeconómicas el presupuesto, entre ellas la inflación subestimada. Siempre, para este año creo que era el 60% y vamos a tener 140, algo así. Y me parece que ahí queda un margen de discrecionalidad muy fuerte para el Poder Ejecutivo, ¿no? Me gustaría si puede abundar un poquito en el tema superpoderes, sobre todo. Sí, yo creo que no es un tema de superpoderes, pero yo le voy a explicar lo que se entendió por superpoderes. Pero también los superpoderes son los que da la Constitución. Es decir, la ley 24.156, el artículo 37 de la 24.156 original decía, todo traspaso de gasto de capital a gasto corriente, todo traspaso entre finalidades, que son 8 finalidades: administración general, seguridad y defensa, servicios económicos, servicios sociales y deuda pública. Cualquier traspaso de eso, o aumento de gastos, recursos, tiene que ser aprobado por el Congreso. En el 2006 se eliminó todo el tema de que se pueda pasar de gasto corriente a capital, de gasto de capital a corrientes, y se eliminó eso que tenía que ir al Congreso, sino quedó facultad de Congreso. A eso se le llamó superpoder.
Pero resulta que quedó vigente en el artículo 37, nunca se cambió, que el total de gastos y el total de recursos requiere aprobación del Congreso. Y también el tema de endeudamiento. En el 2016 se limitó esa flexibilidad al Ejecutivo y diciendo una parte de los gastos de capital, no me acuerdo, creo que un 15, hasta un 15%, algo así. Algo así. Hasta un 15% del crédito se puede pasar de gasto de capital a gasto corriente. Más de eso tiene que ir al Congreso. Y también un porcentaje de las finalidades también se limitó. Pero el tema está que con los DNU se aumenta todo el gasto, se aumenta todo y el decreto artículo 37 queda pintado en la pared. Porque con el DNU no solamente se pasa a gasto corriente, gasto capital, finalidades, sino se aumenta el total de gasto. Y como le decía, tiene que validarlo. Y fíjense, quiero tomarlo un poquito. Se hacen los DNU a final de año. Un DNU significa modificar los créditos presupuestarios. Si yo modifico el crédito presupuestario, caduca el 31 de diciembre. Si yo el 30 de diciembre estoy aprobando una modificación presupuestaria, ¿cómo hago para ejecutarla el día 31? Imposible. El gasto fue realizado. Prácticamente lo que se hace es validar gastos ya realizados, lo cual esto está previsto, sancionado en cualquier legislación. No se puede gastar sin un crédito presupuestario. Se valida a final del año. Entonces, si en enero se reúne la comisión bicameral, ¿qué puede hacer? ¿Aprobar? ¿Rechazarlo? Si ya el gasto se hizo, vamos a suponer, lo rechaza. ¿Qué significa? Que los acreedores que no van a cobrar van a hacen juicio al Estado por incumplimiento de contrato. Entonces, el tema de los superpoderes que contrataron en su momento, después fueron limitados. En el 2016 fueron limitados. Pero en los hechos, con el DNU, estamos superpoderes. Entonces, un tema que el DNU va más allá de la reforma del 2006, que decía que no se podía modificar el total de gastos y recursos. Pero el DNU va más allá. Entonces, y por otro lado, como bien decía el doctor, se reúnen en enero para validar los DNU. Pero el ejercicio ya cerró el 31 de diciembre. Por la ley 24.516 ya no hay más residuos pasivos, la figura que había antes de la ley 23.354. Entonces el gasto ya murió. Entonces no tiene ningún sentido. Y aunque no se den el 31 de diciembre, se dé ahora, por ejemplo, que haya un DNU ahora. El DNU se aprueba y una vez aprobado por el Consejo de Ministros, ya está autorizado el Ejecutivo a gastar, a hacer contratos. Va al Congreso, el Congreso lo trata, y ya los contratos se hicieron. ¿Qué se hace con eso? Los otros DNU, que no sean presupuestarios, se pueden derogar. Pero un DNU presupuestario es muy difícil de derogar porque ya se generaron obligaciones jurídicas con terceros. Una observación, una general sobre el tema de la inflación. Yo te hago otra más difícil y siempre desde la perspectiva constitucional. ¿Cómo se hace un presupuesto sin moneda? Vos decís, el día 15 de septiembre, el señor ministro de Economía, también candidato a presidente, no sabemos en qué rol irá al el 15 de septiembre a la Cámara de Diputados, no sabemos si será la presentación del presupuesto del año 2015 o el plan de gobierno. Los dos están contenidos en el artículo 75 y 18. Digo. Y va a decir, y para el año 2024 el dólar va a ser de 314. Y a partir de ahí les presento las 1500 páginas, ahora está colgada en la web. Es una ficción. Honestamente, sin moneda, todo el derecho económico, o derecho constitucional económico, derecho financiero, es una ficción. Pero bueno,
También les recuerdo que la reforma del año 1994 estableció que es una obligación, un mandato constitucional del Congreso, mantener y proteger el valor de la moneda. Esa también es una facultad del Congreso. Como diría la vicepresidenta, teléfono para vos, Congreso. ¿Mm? Desde ya un gran agradecimiento a los organizadores, en especial a Verónica Nolasco y a Mariano Palacios, a todos los panelistas y al auditorio aquí presente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.